Muy buenos días a todas. Veo muchas mujeres en la sala. Os confieso que venía para acá haciendo un poco un repaso de las palabritas que había preparado para presentar las jornadas y me sentía un poco como la barrera inicial. ¿Se me oye bien? Sí, ¿verdad? Sí, creo que estos están siempre encendidos. Estos van. ¿Me acerco un poquito más? Así mejor quizá. Bueno, pues os decía que venía para acá pensando un poco en las cosas que quería deciros y me sentía un poco como la barrera insalvable entre lo verdaderamente importante que va a ocurrir aquí esta mañana, que es todo lo que se va a contar después de mí. Pero bueno, estoy aquí muy contenta de acompañaros esta mañana, los que estáis en la sala, los que nos estáis también siguiendo por streaming, en representación, como sabéis, de nuestro decano, que también os manda un saludo muy afectuoso. Le hubiera encantado estar, pero tiene la agenda a tope, ha sido para él imposible. Y bueno, pues estoy de alguna manera en nombre de la facultad para agradeceros que estas jornadas tengan lugar en nuestra facultad y en nuestra universidad. Así que, en primer lugar, bienvenidas, bienvenidos a todos a la primera jornada estatal sobre trabajo social en el ámbito educativo. Yo creo que tenemos ante nosotros una oportunidad de oro para poder reflexionar sobre los retos que enfrenta, no sé si debemos llamarlo este campo de acción, ¿no? El del trabajo social educativo, que es evidente, ¿no?, cuál es su relevancia en esta sociedad cada vez más compleja y más diversa y cuya importancia, y en esto hemos comentado también un poco ahora al inicio, pues tenemos que seguir, ¿no?, trabajando y reivindicando, ¿no?, porque es evidente que de alguna manera hay que seguir defendiendo, demostrando no porque está demostrado, sino reivindicando la importancia del trabajo social educativo. Hablábamos también ahora que yo soy socióloga y como casi todos los sociólogos y las sociólogas, pues he dedicado buena parte de mi carrera profesional a estudiar las estructuras sociales y a saber cómo determinan de alguna manera lo que incluye, ¿no?, lo que ocurre en los contextos educativos y también en la vida de las personas. Y desde esa perspectiva yo creo que es para todos, para todas, muy evidente cuál es el papel del trabajo social en el sistema educativo, fundamentalmente por su visión integral, ¿no? Esta idea de que hay que mirar las necesidades educativas no solo desde una perspectiva académica, sino fundamentalmente también social y emocional, ¿no? Y que los estudiantes tienen que ser atendidos desde todas estas diferentes perspectivas. No hace falta que os cuente yo a vosotras y a vosotros que estáis todos los días trabajando en esto, cuál es el mundo en el que vivimos, cuáles son las circunstancias de un contexto mundial muy complejo, muy cambiante y cómo eso afecta a los sistemas educativos. Es verdad que nuestro país tiene sus particularidades, pero en cualquier caso no está exenta, ¿no?, de esos fenómenos. Hablamos de desigualdades sociales y económicas, de diversidad cultural, de situaciones de emergencia tan tristemente, en fin, de actualidad en estos días, de salud mental, de riesgo de exclusión social, pues bueno, de los desafíos que diariamente nuestras comunidades educativas tienen que enfrentar. Y en ese escenario pues se hace muy evidente, ¿verdad?, que el trabajo social se convierte en una herramienta indispensable, yo diría, para trazar puentes, ¿no?, y también pues para acompañar, para fortalecer a las personas y a las comunidades más vulnerables, ¿no?, que más lo necesitan. Yo creo que, además, ese enfoque del trabajo social en educación nos invita de alguna manera a mirar más allá de las paredes del aula, ¿no?, en esa idea que os decía antes de integración, y a defender que el derecho a la educación es un derecho universal, pero que no debemos conformarnos con garantizar el acceso. El acceso a la educación no es suficiente, tenemos que garantizar la permanencia en el sistema educativo y el éxito educativo de nuestros estudiantes, vengan de donde vengan. Y entonces, bueno, pues no se trataría solo de intervenir en situaciones de crisis, de vulnerabilidad, de emergencia, como decíamos, sino sobre todo de que todos aquellos que tenemos una vinculación al mundo educativo nos convirtamos en agentes de prevención y en promotores de esa equidad. De hecho, de un tiempo a esta parte se nos está exigiendo a todos los científicos sociales, a todas las científicas sociales, que no nos enfoquemos solo en resolver problemas, sino en generar cambios estructurales, ¿no?, que no tengamos abordajes superficiales o epidérmicos de la realidad social, que no estemos solo para eliminar barreras, que también, evidentemente, sino sobre todo para tener un enfoque positivo que consiste más que en eso, en generar y aprovechar oportunidades. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo creo que estas jornadas de hoy son una ocasión magnífica para poder compartir, para poder aprender de iniciativas, por lo que he visto en el programa, que ya están, ¿no?, cambiando el mundo y que de alguna manera transforman la realidad. Buenas prácticas, modelos de intervención, experiencias que nos van a inspirar y que también de alguna manera creo que nos van a desafiar para ser mejores profesionales, ¿no?, de ahora en adelante.
Si habéis echado un vistazo al programa, que seguro que sí, porque por eso estáis aquí, pues habéis visto que hay contenidos imprescindibles. He visto prevención del suicidio en el contexto escolar, construcción de ciudades educadoras que integran la educación en el tejido social y urbano, experiencias de intervención en situaciones de emergencia, en fin, un montón de cosas. Yo creo que nuestros ponentes nos van a dejar clarísimo que no podemos abordar esos desafíos de forma aislada. Seguramente estas jornadas van a ser también un canto a la transdisciplinariedad y que solos, digamos, no podemos hacer ese cambio profundo del que os hablaba, porque los problemas son muy complejos y están muy interrelacionados. Entonces, la mirada tiene que ser también desde el reconocimiento de esa complejidad. No nos queda más, yo creo, que unir fuerzas, trabajar en red y compartir también los recursos que tenemos disponibles, los conocimientos y las experiencias. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para, perdonad que mi voz, de un tiempo a esta parte, perdón. Bueno, pues que de alguna manera, ¿no?, sea una ocasión de generosidad, ¿no?, para compartir unos con otros. Así que yo creo que ese es el objetivo, seguramente también el valor más importante de estas jornadas que nos van a permitir, pues, afrontar esos retos del presente que se van a ir describiendo a lo largo del día y también, pues, generar las oportunidades, ¿no?, del futuro. Tenía una frase aquí que seguro que todas habéis oído alguna vez, de Paulo Freire, aquella de que la educación no cambia el mundo, sino a las personas que van a cambiar el mundo. Bueno, pues yo creo que esa frase de alguna manera encarna la esencia de lo que va a ocurrir hoy aquí, en estas horas, y que tiene que ver fundamentalmente con que tenemos que trabajar de forma solidaria, justa e inclusiva desde la infancia. Porque es en la infancia donde se construyen nuestro núcleo de valores, es en la infancia donde construimos también nuestra capacidad para aprender, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, y esos son los tesoros, perdonadme si soy un poco cursi, que acaban moldeando también a la persona adulta. Y yo creo que es en esas etapas de la vida donde el trabajo social puede tener su mayor impacto, el más duradero y el más profundo. Así que, bueno, si queremos cambiar el mundo, como decíamos con la frase de Freire, pues evidentemente tenemos que empezar por el jardín también del que hablaba Voltaire, por las cosas pequeñas, por las que nos están más próximas, y trabajar para que cada niño, cada niña, cada adolescente pueda aprovechar sus potencialidades al máximo, ¿no?, evitando también que la desigualdad social sea un inconveniente para ello. No quiero alargarme mucho más porque, como os digo, quería sobre todo saludaros, pero luego dar paso a las compañeras, pero no puedo acabar hoy sin agradecer su trabajo y la dedicación a todas, a todos los que habéis hecho posible estas jornadas hoy aquí, por supuesto al Colegio Oficial del Trabajo Social, con Teresa López, que nos acompaña en la mesa, al Consejo General del Trabajo Social, con Emi Vicente, con Luis Soler también, que están aquí con nosotros, a los colegas que han colaborado para que estemos aquí, especialmente la dirección. Tenemos también aquí a su director, a Víctor Jiménez, también a Emiliano Ramírez, que es un histórico también del trabajo social educativo en la provincia de Alicante, y también, pues, a todos los que no conozco, pero que seguro que han estado apoyando estas jornadas. Muchas gracias a Susana también, que la he perdido ahora, está allí. Y a todos los que, bueno, pues a lo mejor con menos visibilidad seguramente han estado cuidando los detalles pequeños, que son también los que al final garantizan el éxito, ¿no?, de una actividad como esta. Y yo creo que ya está. Simplemente desearos que participéis muy activamente, porque creo que son unas jornadas pensadas para que haya también un diálogo fluido entre vosotras y los que van a estar en las mesas. Y que, bueno, que no salgáis de aquí solo con conocimientos, sino que estas ocasiones en las que uno puede salir de la batalla del día a día sean también una oportunidad para recargaros de energía, de inspiración, ¿no?, para luego poder volver al campo de trabajo y dar lo mejor de vosotros. Yo creo que por mi parte esto es todo y ahora viene lo interesante, que es escuchar a las compañeras. En primer lugar, quiero presentaros, tengo por aquí unos brevísimos currículums, pero que merecen la pena ser recordados. Antes de comenzar. Y en primer lugar, bueno, pues tenemos a mi derecha a María Teresa López Baeza, que es trabajadora social y criminóloga, feminista, activista y sindicalista, diplomada en trabajo social y licenciada en criminología. Ha trabajado en diferentes proyectos como trabajadora social en centros y servicios de atención a la mujer y actualmente es trabajadora social en el Departamento de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Compagina su labor diaria con numerosas actividades, es miembro de la Comisión de Peritaje Social y de la Comisión de Igualdad, realiza el turno oficial de peritaje social de la Consellería, es miembro de la Plataforma Feminista de Alicante, tutora de alumnado en prácticas del grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante y imagino que otras muchas cosas que no caben en un currículum breve, pero que ya veis que da una idea de, en fin, de la cantidad, ¿no?, de conocimiento y de experiencia que va a poder compartir con nosotros. Así que, Teresa, es tu momento si quieres dirigir unas palabras en la inauguración.
Buenos días a todas. Buenos días a todas las personas que estáis hoy aquí acompañándonos y las que nos están siguiendo también por streaming. Es para mí un honor y un placer poder celebrar la primera jornada estatal de Trabajo Social en Educación y que sea desde Alicante. El Consejo General del Trabajo Social, en colaboración con el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, hemos organizado la primera jornada estatal de Trabajo Social en Educación, retos del trabajo social en el ámbito educativo. A través de esta jornada formativa sobre las bases y la práctica profesional se dará valor a la acción profesionalizada del trabajo social en los centros educativos. Y esta jornada la hacemos dentro de las acciones de visibilización y reivindicación de nuestra profesión. Un paso más para impulsar visibilidad y reconocimiento de las trabajadoras sociales de educación como figura de referencia en los centros escolares, con el objetivo de llegar a todas las profesionales de trabajo social que ya trabajan en el ámbito educativo, a través de exposición de prácticas, experiencias y modelos de intervención de personas expertas en la materia. Pretendemos que este sea un acto y un compromiso más por visibilizar la figura del trabajo social en el ámbito educativo, con la convicción de que es la pieza clave del equipo multidisciplinar que trabaja en los centros educativos para prevención, detección de desigualdades y necesidades del alumnado y familias, garantizar igualdad de oportunidades, el derecho a la educación y puente para familias, profesorado y otros recursos comunitarios. Para ello, expertos y expertas en educación expondrán estudios, experiencias, modelos de intervención y buenas prácticas que están llevando a cabo en el ámbito educativo en toda España, dando así a conocer la posibilidad de esta figura y reivindicando la incorporación en los equipos multidisciplinares. Agradecer vuestra presencia y también a las autoridades con quienes comparto esta mesa. Con Malena, que no se acordará de mí, pero yo fui alumna suya en criminología y era de mis profesoras preferidas. Con Emi, que también ya la conozco hace mucho tiempo y es nuestra presidenta estatal, y con Loles, que ha sido mi presidenta por más de 20 años mía y del resto, ¿no? Entonces estoy como si estuviera en familia, pero me siento un poco como intrusa. Como mi campo es violencia de género, estoy aquí como de invitada y de representante. Si meto la pata, me lo perdonáis, ¿vale? La escuela, espacio social y de relación en el que se dan múltiples interacciones y en el que el alumnado permanece gran parte de su tiempo. Además de contenidos académicos, proporciona experiencia de relación, que adquiere gran trascendencia en los demás espacios sociales. La educación constituye la base de la cultura social futura. Se hace obligado lograr una educación de calidad para todo el mundo y es un derecho fundamental. Y es importante que llegue a todos los sectores de población. En la sociedad moderna, caracterizada por globalización, avance de conocimientos, desarrollo de tecnologías, está creando nuevas situaciones sociales que no permiten adaptarse suficientemente a la persona y que demanda un sistema educativo flexible que se ajusta a los nuevos contextos. Los cambios legislativos y educacionales, tecnologías, comportamiento de riesgo, de la desmotivación escolar, las crisis de modelos familiares, las continuas transformaciones educativas exigen respuestas de todas las partes implicadas en colaboración con las estructuras educativas, apoyo al profesorado y cooperación de la familia. Si bien el objetivo principal es lograr una educación de calidad, los centros representan el lugar específico para dar respuesta a esta demanda y expectativa educacional. Sin embargo, aunque las instituciones de enseñanza son el recurso puente para lograr este fin, se debe considerar que los centros educativos no son espacios estáticos, sino que disponen de una vida propia y en ellos se da una amplia variedad de situaciones conflictivas, tensiones en la convivencia, problemas educativos y sociales que requieren de una intervención profesional que permita resolver y transformar estos obstáculos, siendo el reflejo de todos los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad. Por otro lado, también hay que considerar que la composición de la sociedad actual, donde el pluralismo de valores es un hecho constatable. También se traslada a la educación. Se producen nuevas situaciones que requieren de un sistema educativo lo suficientemente flexible como para acomodarse a las particularidades individuales, a fin de ser consideradas a la hora de diseñar el modelo de intervención acorde con estas. En el sistema educativo español, las y los profesionales del trabajo social desarrolláis un papel importante de intervención preventiva y asistencial, funciones que con frecuencia son desconocidas todavía a día de hoy por el conjunto de la sociedad. Su colaboración con profesorado permite intervenir en necesidades, dificultades y conflictos en la actividad educativa en todos sus miembros, alumnado, familia y comunidad escolar. No se trata de repartirse los problemas, sino de actuar conjuntamente. Coordinación y protocolos. Por favor, que no se nos olvide. Los problemas sociales no se resuelven con abordajes estancos. Las funciones de trabajadores y trabajadoras sociales cada día son más amplias e imprescindibles en la sociedad, aun si se producen ciertas resistencias e incluso si se minusvalora la función educativa del trabajo social.
De la historia del trabajo social en el sistema educativo me lo voy a saltar. En la actualidad, la presencia de los trabajadores sociales se ha ido consolidando gradualmente dentro de la comunidad educativa, en coordinación con otras disciplinas, pero con el problema de un desarrollo diferente según comunidades autónomas. No estamos igual en todos los territorios de España. La pluralidad de circunstancias contempladas en las distintas etapas históricas evidencian la importante labor del trabajo social, frente al reto de detectar las necesidades de cada época, adaptar intervención a problemas coyunturales y conocer de primera mano la situación de familias y alumnado con la finalidad de mediar y resolver múltiples situaciones que permitan una eficaz intervención en el contexto escolar. En las últimas 4 décadas, las familias y la sociedad han experimentado grandes cambios. Emergen nuevos entornos y modelos de convivencia, más libres y plurales, y a su vez nacen tecnologías de información y comunicación que generan nuevos espacios para la formación. Estas grandes transformaciones sociales y tecnológicas que han derivado en un momento social complejo, pero a su vez también han creado un periodo que ofrece oportunidades al reconocimiento social de la profesión. Las crisis nos están situando constantemente en incertidumbre. Las diferentes situaciones o problemáticas que se presentan en las instituciones educativas requieren de análisis e intervención debidamente planificada, requisitos que reúnen las y los trabajadores sociales desde su condición de profesionales, su formación específica, conocimientos adquiridos e interiorizados, metodología de intervención y características de trabajo que desempeña os convierten en profesionales idóneos para interactuar entre el sistema educativo y agentes intervinientes, potenciando a su vez participación e implicación de sujetos en el proceso de intervención, actuando en sistemas abiertos, complejos y problemáticos y proporcionando una respuesta adaptada a necesidades y realidades. Sin embargo, durante mucho tiempo, estas capacidades y potencialidades se han visto constreñidas hasta el punto de correr el peligro de perder la identidad profesional, imponiendo en qué consiste vuestro trabajo o nuestro trabajo. Las y los profesionales de trabajo social ofrecen diferentes modelos de intervención social procedentes de marcos teóricos distintos, en los que las profesionales encuentran un amplio escenario de posibilidades de actuación. Existen numerosos casos que requieren atención especializada y en los que se utilizará propios recursos, capacidades, aprendizajes y motivación para realizar una intervención plural, variada y multidisciplinar. Las intervenciones no se centran solo en problemas que pueda tener el alumnado en temas de absentismo o fracaso educativo, desmotivación. También abordan situaciones conflictivas, sociales, integración de personas migrantes, atención a la diversidad funcional, adicciones, trastornos de alimentación, soledad, depresión, suicidio, clima de convivencia, acoso escolar, detección de malos tratos y abusos sexuales, violencia de género, violencia sexual, pornografía, prostitución y un largo etcétera. Con frecuencia, el profesorado se encuentra indefenso y considera que estas problemáticas superan ampliamente su responsabilidad y a menudo se espera que desde el trabajo social se aborde la situación conflictiva para que el profesorado pueda dedicarse mejor a la enseñanza. Pero no es cuestión de repartir problemas, sino de trabajar conjuntamente. En el sistema educativo, tanto en formación reglada como complementaria, la presencia y participación del trabajo social es aceptada generalmente en el ámbito de actuación, de acción indirecta. A pesar de esta visión generalista, las y los trabajadores sociales también desarrolláis una intervención directa con alumnado y familias, equipo educativo, así como redes comunitarias y equipos multidisciplinares. En esta labor de investigación también colaboran otras disciplinas a fin de atender a la población educativa de forma integral e integrada, optimizar recursos existentes y promover la creación de herramientas que puedan mejorar la intervención socioeducativa. La participación en educación no solo es un derecho, sino también es un deber. La formación no debe recaer solo en la institución escolar, sino en todos los integrantes de la comunidad, incluyendo la implicación de familias. El núcleo principal del desarrollo psicológico y de apoyo para el alumnado son las familias y se aprende la mayor parte de conductas sociales y emocionales. Es una red de comunicación entrelazada donde todos los miembros tienen influencia entre sí. La práctica profesional estará guiada por unas fases específicas, con una visión amplia de unidad familiar y sistema de relaciones personales. Introducir el cambio oportuno que permita resolver la situación problemática planteada requiere considerar y estudiar a la familia como estructura que atiende a la interacción interna de sus integrantes y a la interacción externa en el medio que los rodea. La familia, igual que el centro educativo, influye en el desarrollo de valores y comportamientos y representa uno de los mejores recursos para mediar y resolver conductas problemáticas. Afrontar situaciones de conflicto en el ámbito educativo requiere trabajar en equipo con todos los colectivos que integran la comunidad para disponer de estrategias, protocolos, planes y sistemas de mediación con el fin de resolver el conflicto y prevenir conductas problemáticas y generar pautas de buena convivencia. Si estas situaciones no son detectadas en fases iniciales ni a tiempo que permitan poner en marcha la intervención preventiva
social puede agravarse o ocasionar situaciones de desprotección e importantes daños anímicos tanto en alumnado, familias y centros. La participación del trabajo social en la educación ha ido adquiriendo cada vez una mayor dimensión, no solo a través de legislaciones, sino también con las numerosas y diferentes metodologías desarrolladas para lograr esa participación en la institución escolar. Sin embargo, durante mucho tiempo, esas capacidades y potencialidades en la función educativa se han visto, a veces, infravaloradas, a riesgo de perder la identidad profesional, imponiéndonos en qué consiste nuestro trabajo. En otras ocasiones, su cometido educacional se ha encontrado con ciertas resistencias sociales. Competencias y habilidades profesionales que, en general, no han sido consideradas por el conjunto del sistema educativo. Sois expertos y expertas en la intervención social dentro del ámbito escolar. La formación específica adquirida, conocimientos, métodos y características de funciones que desempeña os convierten en profesionales idóneos para interactuar como apoyo y refuerzo en el sistema educativo y agentes intervinientes, potenciando participación e implicación en los sujetos en el proceso. En las últimas décadas, la sociedad ha experimentado grandes transformaciones sociales, familiares, tecnológicas, nuevos entornos y modelos de convivencia más libres y plurales, junto con repetidas crisis económicas. Esto nos representa un desafío de intervención y participación del trabajo social en el contexto educacional. Son momentos complejos sociales para el trabajo social y pueden representar también un periodo de oportunidades al reconocimiento profesional de la profesión. Podemos concluir que las aportaciones y eficacia que el trabajo social ofrece al sistema educativo español evidencian una importante labor de intervención frente al reto de detectar las necesidades que tenemos. Su capacidad de adaptar en intervención a los problemas coyunturales, al igual que su habilidad en conocer de primera mano la situación de familias y personas en situación de conflicto, representan una combinación de cualidades que acentúan una eficaz intervención y refuerzo en mediación y resolución de múltiples situaciones problemáticas dentro del ámbito educativo. No quiero terminar sin resaltar las trayectorias profesionales de Loles y Emiliano, que llevan más de 30 años en las trincheras del trabajo social en educación, siendo referentes para nuestra provincia y también para nuestro país, por su generosidad y entrega con la profesión. Y para finalizar, quiero agradecer a todas las trabajadoras sociales que se han desplazado desde todo el territorio español para ofrecerse y trabajar por las personas afectadas por la DANA, en Valencia y en Albacete, y en recuerdo de todas las víctimas fallecidas y sus familiares supervivientes de las zonas afectadas. Nuestro más sentido pésame y apoyo, que desde luego pueden contar con el trabajo social para toda la recuperación integral y que desde los colegios profesionales de trabajo social siempre estamos al lado de la ciudadanía, que es nuestro sitio. Muchas gracias, Teresa. Ahora hablaremos tú y yo de nuestro pasado compartido, porque de hecho te he visto y he pensado, nos hemos visto antes, pero no conseguía localizar dónde. Bueno, muchas gracias porque hablábamos al principio de la importancia de reivindicar el trabajo social en el contexto educativo y Teresa pues, ha hecho un repaso, ¿no? Porque al final para la acción social evidentemente se requiere una sensibilidad y se requiere un compromiso, podríamos decir, un compromiso social, probablemente también político, pero no basta con eso. El trabajo social, las ciencias sociales son disciplinas y como tales hay que entenderlas con todo su bagaje que ella nos ha contado muy bien, técnico, teórico, que de alguna manera apoya las decisiones que luego se toman, ¿no? en la vida real, cuando se está trabajando con personas reales, ¿no? O junto a personas reales y para y con ellas. Así que muchísimas gracias por ese repaso. Vamos ahora, creo que seguramente no hace falta que hagamos esta presentación porque a Emi Vicente la conoce todo el mundo en este contexto, pero bueno, como tenemos una mesa formal de presentación, pues brevemente leo también algunas líneas sobre su experiencia para que si hay alguien muy despistado que todavía no sepa quién es Emi, pues que pueda situarla también en su trayectoria. Emi Vicente González es presidenta del Consejo General del Trabajo Social desde diciembre de 2018, grado en Trabajo Social, máster en Intervención Social y Sociedades de Conocimiento y experta en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social. Es presidenta del Consejo General del Trabajo Social desde diciembre de 2018 y anteriormente secretaria general desde 2010. Experta en gerencia de servicios sociales, cooperación al desarrollo, género y evaluación de políticas públicas. Tiene experiencia de más de 30 años en servicios sociales municipales, en intervención directa y coordinación de centros de atención de educación primaria y especializada. Además, de 2007 a 2011 fue directora general de Servicios Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Alcorcón.
Así que, bueno, pues es un placer también volver a contar con ella en nuestra universidad, y también pues tiene unas palabras para dirigiros en esta mesa inaugural. Creo que ella lo va a hacer desde el atril, que era su preferencia. Gracias, Emi. Gracias a ti. Buenos días, compañeras, compañeros que estáis en la sala y los que están online siguiéndonos, que tenemos por ahí a más de 200 personas inscritas. Lo primero, gracias a la Academia. Gracias, querida Malena, vicedecana, por abrir las puertas de esta universidad a esta profesión. Y en este apartado también quiero agradecer a Víctor Jiménez, del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante, que ha permitido que podamos estar hoy en el ámbito del saber y de la reflexión, ¿no? Así que gracias por vuestra ayuda. Cómo no, querida Maite, presidenta del Colegio de Alicante, un placer estar siempre en los territorios. Sabéis, gran parte de la actividad, o casi toda, de la que hacemos desde el marco del Consejo General de Trabajo Social, la llevamos a los territorios para trabajar conjuntamente con los colegios de las distintas comunidades autónomas y poner en valor mucho del trabajo que se está haciendo las más de 50.000 trabajadoras y trabajadores sociales colegiados que tenemos al día de hoy. Pero yo no voy a empezar esta sesión. Esto es un hecho histórico. Es la primera vez en la historia de esta profesión que hacemos unas jornadas estatales de trabajo social en educación. Y yo no me quería ir de la responsabilidad que tengo en el marco del Consejo General sin poner esto en abierto y visibilizarlo y reflexionar al respecto. Pero digo que esta mañana no quiero iniciar, más allá de las formalidades, esta sesión sin hacer esto. No penséis que me voy a disfrazar, Esto es el chaleco de emergencias. Esto es donde hemos tenido a la profesión durante 10 días, 15 días, trabajando en el espacio de las emergencias sociales para acompañar procesos tan brutales como ha sido la DANA, que ha tocado tan de lleno a una parte de esta comunidad autónoma, algunos otros territorios, como ha sido en Castilla-La Mancha el Ayuntamiento de Letur. Y aquí hemos hecho algo, la profesión, que también es histórico. Es la primera vez que estamos en el Boletín Oficial del Estado. No sé si conocéis, pero el último Real Decreto de Ayudas del Gobierno, donde se asignaban 50 millones a los ayuntamientos, 5 millones al tercer sector, directamente al grupo del GIES, que somos el Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales, que lo que hicimos fue desde el Grupo Motor, que tenemos en el GIES, activé este grupo, de tal manera que hemos tenido compañeras de distintos colegios, de Aragón, de Madrid, de Cataluña, de Murcia, de Baleares, de Cáceres, del Consejo Autonómico Andaluz, compañeras formadas, preparadas, entrenadas en la intervención en emergencia y grandes catástrofes, que han venido a esta tierra, que las organizamos desde el Consejo para estar presentes y ayudar en un momento verdaderamente complicadísimo. Yo no era la primera que tenía que estar allí, tenía que hacer otras tareas, entre otras también llamar a la puerta del Ministerio de esta relación y de este trabajo conjunto con todos los colegios, y en el marco del GIES hemos conseguido tener esto, una asignación directa al Consejo General, es decir, a la profesión, para trabajar con el tema de las emergencias sociales. Así que sé que desde esta mañana y en esta sesión les mandamos todo el abrazo y todo el afecto a tanta ciudadanía afectada en Valencia mayoritariamente, en Letur, en otros sitios, pero bueno, ahí es donde ha habido verdaderamente más víctimas. Y por supuesto, como no, queremos agradecer y reconocer a la profesión que ha puesto una vez más lo mejor para trabajar en este día. Bien, pues dicho esto, como os decía, estamos hablando de una cifra de fallecidos altísima. Uno ya es una multitud, pues imaginar que vamos por más de 223 por ahí. Todavía tenemos personas desaparecidas después de 21 días.
Y yo os tengo que decir que estuve en la zona los 10 días. Como os decía, no soy yo la que tiene que ir en primera línea a la intervención, sino a la profesión que está capacitada y es experta en emergencias y grandes catástrofes, pero realmente fue dramático lo que vi después de 10 días allí, pero verdaderamente dramático. Y todavía al día de hoy, bueno, la situación se va recomponiendo, por fortuna. El Estado, y por Estado hablo de la arquitectura del Estado a nivel nacional, comunidades autónomas, ayuntamientos, es necesario, claro que es necesario, porque cuando llegan estas situaciones es donde realmente vemos la dimensión y solo desde la intervención fundamentalmente de lo público y de la coordinación de lo público con la iniciativa privada y con el tercer sector se sale en mejores condiciones de una situación tan desastrosa, ¿no? Así que, bueno, fatídico 29 de octubre de 2024, pero esta profesión, si sabemos de algo, es de convertir los desastres y las dificultades en oportunidades. Y no os digo nada al trabajo social en educación al respecto de esto, ¿no? Porque lo digo y lo digo siempre. El trabajo social está antes, durante y después en situaciones tan catastróficas como la que hemos vivido. Antes, en la prevención, durante toda la contención emocional y la movilización de recursos. Después, en esa reconstrucción de las personas damnificadas y en el momento presente, porque os digo, es verdad que somos una profesión y esto es una espinita y ahí estamos trabajando, pero veréis que aunque estamos a pie de obra y además en este recorrido de antes, durante y después, porque ¿sabemos qué profesión está fundamentalmente hoy trabajando con las personas damnificadas en la isla de La Palma por el volcán? Mayoritariamente el trabajo social. Con luces y sombras, con dificultades, pero es la profesión que está, ¿no? Por tanto, más allá de esta intervención que os digo en lo cotidiano, estamos comprobando que ante numerosos momentos de crisis como la pandemia, como la erupción del volcán o ahora la Dana, se requiere incorporar la intervención de nuestra profesión en el trabajo social para atender dentro del espacio del ámbito educativo. Por eso, ojalá no hubiéramos tenido esta Dana, pero incorporar el elemento de cómo actuar desde el trabajo social en educación en situaciones de emergencias y grandes catástrofes, que es una parte de la que vamos a hacer esta mañana aquí, es verdaderamente importante, ¿no? Porque efectivamente los daños sociales, los daños emocionales que afectan directamente a la población infantil y adolescente son muy importantes y ahí nuestra profesión, ¿verdad?, tiene mucho que aportar y que decir. Para mí es un orgullo como presidenta del Consejo General y trabajadora social poder, como os digo, estar en esta jornada, primera jornada, pero os digo, estamos sentando las bases para seguir hablando colectivamente como profesión del trabajo social en educación. Habrá más jornadas y más momentos para seguir poniendo en valor el trabajo que estáis haciendo en el marco de la comunidad educativa. Sabemos que tenemos más de 24.000 menores afectados por el tema de la Dana. Y es verdad, la educación, lo sabemos, lo decías, querida Malena, es el único derecho universal que tenemos en el marco del estado de bienestar. No es universal ni la sanidad, ni lo son los servicios sociales, fundamentalmente es la educación, es el único derecho fundamental en el marco de la Constitución a través de su artículo 27. Y afianzar ese derecho y contar con los recursos económicos, humanos y materiales para poder trabajar con los niños y niñas y con los adolescentes y para que puedan acceder en igualdad de condiciones a la educación y una educación de calidad, es una responsabilidad, como decía, que compete a los gobiernos, a las administraciones públicas y a las entidades. Esta obligación y compromiso no es ajena a este Consejo General. Por eso estamos hoy aquí, para seguir contribuyendo a que se den las condiciones más favorables para el desarrollo de la comunidad educativa y donde el trabajo social está estrechamente y debe y está trabajando con el profesorado, con el alumnado y con las familias. Quiero deciros que venimos a estas jornadas con el trabajo hecho.
desde el Consejo General. Hemos creado un grupo de compañeras con trayectoria, con experiencia y con expertise en el trabajo social en educación. Hablaba al inicio de que hemos movilizado también a compañeras y compañeros lo más capacitado, lo más cuajado en el tema de las emergencias, ¿verdad? Pues ahora mismo estamos hablando de que en este grupo, en esta mañana, en el documento que presentamos hoy de las funciones del trabajo social en el ámbito de la educación, hemos contado también con la colaboración de compañeras y compañeros de otros territorios y que llevan una experiencia, que tienen una trayectoria y una experiencia bien acreditada en esto, ¿no? Pero este compromiso, os decía que no es solo un compromiso del Consejo, sino tiene un componente social, ¿no? Porque asegurar que los niños y niñas, que los adolescentes acudan a las aulas en condiciones libres de violencia y discriminaciones significa también que desde esta profesión estamos diciendo y poniendo en abierto cómo entendemos y queremos esa relación. Veréis, ya en el 2022, si lo tenéis aquí, veo por aquí los QRs que podéis descargar, hicimos un posicionamiento desde el Consejo General con relación a la Ley Orgánica 8 de 2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia, cuando frente a la violencia, y ahí ya hablaba en el artículo 35, que lo conocéis muy bien, no voy a entrar en él, de el coordinador de bienestar en el marco de la comunidad educativa. Ahí ya dijimos, ahí ya nos posicionamos en abierto desde el Consejo General, cómo veíamos, cómo entendíamos y cuál puede ser nuestra contribución para abordar estos temas. El informe que presentamos esta mañana sobre funciones del trabajo social es un primer ejercicio para conocer con cierto detalle cómo se encuentra la situación del trabajo social en educación actualmente. Este trabajo está también coordinado y lo hablamos siempre. Yo si algo he tenido claro desde el inicio de tener la presidencia del Consejo General ha sido el trabajo permanente, constante y directo con los 36 colegios que tenemos en todos los territorios, ¿no? Y hablamos también con ellos sobre muchas cosas y, por supuesto, también sobre educación. Por esto os digo que este es el primer paso, porque el siguiente será elaborar una encuesta que dirigiremos a todos los 36 colegios para ir y conocer con más detalle cómo es un primer análisis, vais a ver, global, pero necesitamos entrar con más detalle a conocer cómo está el desarrollo del trabajo social en el ámbito de la educación en todo el territorio. Digo, y no me cansaré de decirlo, que si en cada centro de educación primaria, de secundaria, de educación especial, tuviéramos una trabajadora social, actuando en tres vertientes, apoyando al profesorado, interviniendo en las relaciones de igualdad entre iguales y coordinando con las familias y con otros sistemas de protección, aspectos que tienen que ver, como ya habéis dicho, querida Maite y Malena, sobre las desigualdades, la convivencia, las relaciones de igualdad, etcétera. Yo digo que la cohesión de nuestro país sería mejor. En primer lugar, porque tenemos un papel y funciones y competencias propias para asesorar y apoyar al profesorado ante las problemáticas sociales que puedan presentarse en el alumnado. En segundo lugar, porque trabajamos directamente con el alumnado en la protección y el bienestar, favoreciendo su mejor rendimiento escolar y unas buenas relaciones de convivencia en el centro educativo. Y, en tercer lugar, a través del trabajo con la comunidad, con las familias y en el entorno donde conviven nuestros menores. Ese trabajo externo con las familias y con la coordinación con otros sistemas de protección, lo digo también y con mucho orgullo, el trabajo social está en los servicios sociales, en los 8.131 ayuntamientos que tenemos en todo el país. Está en la educación, vamos a entrar luego en detalle, luego con Loles entraremos en detalle en esto. Está también en el sistema público de salud, estamos en instituciones penitenciarias, estamos en trabajo social forense. Es decir, esta profesión hablamos un lenguaje común en muchos sistemas públicos y en políticas públicas de nuestro país. Y esto significa que la coordinación externa en el marco de las familias, en los barrios, en los entornos donde están luego relacionando y conviviendo nuestros menores, es fácil hacerla porque desde el trabajo social en educación la coordinación con las compañeras de servicios sociales es más fácil. Las compañeras que están en los centros de salud es más fácil. Si tuviéramos elementos de personas que estuvieran vinculadas a privación de libertad, también la comunicación con las compañeras que están en instituciones penitenciarias es más fácil. Hablamos el mismo lenguaje y, por tanto, esta es una riqueza que tenemos que poner en valor. No me canso de decir
que no llamen a esta profesión cuando truena, que somos una profesión que construimos país, que somos capaces de contribuir a que nuestra sociedad sea más justa y más igualitaria. Y ahí queremos estar. Por eso ha sido tan importante y por eso yo me siento verdaderamente orgullosa y nos sentimos desde el Consejo General poder estar en el Boletín Oficial del Estado. Y con el tema de educación hay una iniciativa que no la puedo desvelar porque estamos trabajando en ella, pero queremos que empiece a haber iniciativas en los territorios, en las comunidades autónomas, diciendo que haya trabajadoras sociales, y hablo en femenino porque, querida Malena, el 89% de esta profesión somos mujeres, estemos en los centros de primaria, secundaria y educación especial. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Los sueños hay que perseguirlos y además, si se persiguen desde el compromiso, la responsabilidad, la entrega, la sabiduría y el expertise de esta profesión, pues son posiblemente más fáciles. Bueno, tenemos mucha normativa que tanto internacional, desde la Convención Universal de los Derechos Humanos del 48 hasta la propia ley estatal con sus modificaciones y las leyes autonómicas, pero yo quiero terminar mencionando a una de nuestras grandes. Decía nuestra querida Concepción Arenal, abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Una escuela igualitaria reproduce una sociedad igualitaria. Desde esta premisa decimos y defendemos que la figura del trabajo social es necesaria en los centros educativos y lo seguiremos diciendo con más intensidad, si cabe, después de estas primeras jornadas. Y ahora paso a presentaros a Loles, que tampoco necesita mucha presentación, pero hay algún matiz que sí quiero resaltar. Dolores Soler es compañera de profesión, es trabajadora social y es un referente en el marco de la educación. Diplomada en Trabajo Social, con más de 30 años desempeñando su labor como trabajadora social en el espacio educativo. También quiero destacar de ella su compromiso con la estructura colegial. Como bien decía Maite, ha estado durante años siendo la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Alicante. Pero yo quiero también resaltar que en estos momentos es miembro de la Junta de Gobierno del Consejo General. Y quiero darte hoy en este espacio gracias a las Loles por aceptar acompañarme en esta segunda legislatura cuando te pedí que formaras parte de esta Junta de Gobierno. Yo tenía claro que el trabajo social en educación había que ponerlo en abierto y teníamos que visibilizarlo. Y, lógicamente, una de las mejores compañeras de viaje desde la Junta de Gobierno del Consejo General eras tú. Así que quiero agradecértelo y de corazón que me dijeras sí. Esto no es un matrimonio, pero que me dijeras sí. También quiero agradecer y de corazón a las compañeras que han estado trabajando en el grupo de educación liderado por Loles. Quiero agradecer a Nona de Ceuta, a Montse de Aragón, a Caridad de Cataluña, a Nuria de Canarias, por vuestro compromiso, por vuestras aportaciones, porque esta profesión tiene grandes cualidades y una de ellas es el trabajo en equipo, el trabajo de reconocernos y el de poder contribuir, como os decía, ¿no?, a poner nuestro granito de arena a una sociedad más justa y más igualitaria. Y efectivamente la inversión, el compromiso, como decías, vicedecana, con nuestra infancia es la mejor inversión de país, la mejor. Y acompañar esos procesos en el marco de la comunidad educativa desde el inicio para hacer frente a situaciones bien conocidas por todos, ¿no? Situaciones de desigualdad, de discriminación, de estas cosas del bullying, de los acosos, de las redes sociales, ¿no? La intromisión que tenemos en vena en el espacio familiar y, por supuesto, en la comunidad educativa. Tenemos que estar atentas a cómo estas transformaciones sociales, que por otra parte son de vértigo, porque son muy estructurales y muy vertiginosas en el sentido de que los cambios y los procesos son muy rápidos, ¿no? Así que esta profesión tiene que estar lo mejor preparada, lo más entrenada para saber poner lo mejor en esta trayectoria. Querida Loles, tu palabra.
Gracias, Emi, por haber confiado y por ese empeño tuyo en el trabajo social en educación. Muchas gracias a Malena, a Víctor, al director del departamento, porque la universidad siempre está abierta cuando hacemos alguna propuesta y siempre nos ofrece todos los medios, al Colegio de Trabajo Social de Alicante, que también nos acompaña, compañeros, compañeras de profesión, los que estáis aquí, los que nos seguís online, y también una alegría que estoy viendo alumnas. Muchas gracias por acompañarnos también, porque sois el futuro. Bueno, vamos a ver. Ahora. El documento que vamos a presentar sobre las funciones del trabajo social en educación forma parte de la colección de investigaciones e informes del Consejo General del Trabajo Social. ¿Se oye bien? Acércate al micro, que tienes menos voz. Vale. Y es el resultado del análisis del trabajo social en educación y de sus funciones. Desde el Consejo se ha impulsado este estudio por considerar que es un aspecto prioritario para la protección del alumnado en general y en especial del que está expuesto a vulnerabilidades y para reivindicar una figura profesional imprescindible del sistema educativo. El documento, como ya hemos comentado, se ha elaborado por el grupo de trabajo con las aportaciones de los 36 colegios oficiales y, por supuesto, el apoyo técnico del personal del Consejo. Seguidamente vamos a hacer un recorrido panorámico sobre el contenido del documento. Vaya. En la presentación, la presidenta del Consejo destaca que es una valiosa aportación para la visibilización de las trabajadoras sociales de educación como garantes del derecho a la educación, para dar a conocer las funciones de estas profesionales y para definir las carencias y las necesidades que nuestro sistema educativo tiene en cuanto al trabajo social. Como marco introductorio se plantea que la educación es el fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad, que es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas. La educación es la principal herramienta, como ya hemos dicho, transformadora de la sociedad, ofrece posibilidades de desarrollo individual, de superación de las desigualdades y de progreso, incide en mejoras para la salud de las personas, en el aprovechamiento del talento y estimula el crecimiento económico y, a su vez, posibilita sociedades en paz, democráticas y respetuosas con el medio ambiente. Es prioritaria para el trabajo social por razones de equidad y de justicia social. Es un derecho que ha de estar garantizado de carácter gratuito, obligatorio y universal. Tiene que dar respuesta a las necesidades individuales de los alumnos y con especial garantía de protección para el alumnado con diversidad funcional o en situaciones de vulnerabilidad. La acción profesional de las trabajadoras sociales en el medio educativo es fundamental para la sensibilización, prevención, valoración, intervención y derivación en relación a las necesidades sociales del alumnado y el asesoramiento del profesorado y a las familias. En el capítulo sobre la educación como derecho universal se recogen las normas internacionales y la legislación que ampara este derecho, que no es necesario que os comente. Y en base a estas referencias normativas podemos afirmar que la igualdad educativa no puede desligarse de las políticas sociales que garanticen que todo el alumnado pueda superar las desventajas económicas, sociales, de diversidad funcional, cultural o de género, y también que la presencia de trabajadoras sociales como parte del sistema educativo es decisiva para luchar contra las barreras que limitan los aprendizajes y la inclusión escolar y social de las personas menores. En el capítulo sobre el trabajo social en educación se indica que la misión de este es responder a las necesidades del alumnado con problemática social o en situación de riesgo, realizando las labores de prevención, evaluación
información y seguimiento en coordinación con los recursos educativos y los sociocomunitarios, y que el trabajo social en educación se plantea como el apoyo especializado a los agentes educativos para abordar situaciones de riesgo y vulnerabilidades. Es un recurso imprescindible del sistema educativo que cuenta con fundamentación científica, la praxis profesional específica en educación y las bases deontológicas para luchar contra los riesgos de exclusión educativa y social por pobreza, carencia de recursos, violencia, ciberacoso, desprotección, maltrato, identidad de género, problemas de salud mental, absentismo y abandono escolar temprano, adicciones, conductas autolesivas, familias migrantes y otros muchos factores. Las trabajadoras sociales son el vínculo de unión entre la escuela, el hogar y la familia y la comunidad. Y asimismo favorecen oportunidades educativas y sociales y la eliminación de barreras al aprendizaje en condiciones de igualdad. En cuanto a los ámbitos de acción del trabajo social en educación, como sabemos, destacamos el alumnado, el profesorado, las familias, los centros educativos, los equipos de orientación y los recursos sociocomunitarios. Seguidamente, y en relación a las funciones de las trabajadoras sociales en educación, señalaremos que participan en la detección de indicadores de riesgo de las necesidades sociales, recaban la información necesaria sobre el contexto sociofamiliar del alumnado, intervienen en situaciones de desprotección, trabajan para la inclusión del alumnado de contextos sociales desfavorecidos o el proveniente de otros países o culturas, fomentan el clima de convivencia y aprendizaje mutuo y el apoyo a los diferentes aspectos transversales y los proyectos socioeducativos en los centros de enseñanza, llevan a cabo las labores de asesoramiento al profesorado y las familias y los demás agentes educativos, establecen la coordinación con otros recursos comunitarios y sus profesionales y son la figura de referencia y ejercen la coordinación sobre el bienestar y la protección del alumnado. Son el nexo de unión entre el centro educativo y los profesionales de los servicios comunitarios, servicios sociales, de salud, justicia, fiscalía de menores, inspección educativa, y al mismo tiempo se ocupan de coordinar estas acciones, garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos, implementar cuando es posible el desarrollo de programas comunitarios, todo ello para dar una respuesta integral a las necesidades del alumnado. En cuanto a los espacios de intervención, como hemos dicho, el trabajo social en educación se dirige a las etapas en las que la población infantil y adolescente es más vulnerable en su desarrollo personal y social, es decir, la educación especial, educación infantil y primaria y educación secundaria. Interviene además, está en otros espacios municipales y comunitarios como las comisiones municipales de absentismo escolar, comisiones interdepartamentales o de protección del menor, entidades, asociaciones, programas y campañas de prevención. Además, también debería estar presente el trabajo social en educación, en formación profesional, bachillerato, educación de personas adultas, escuelas de segunda oportunidad y estudios universitarios, que sabemos que aquí en la universidad sí que está presente. Como ya ha comentado Emi también, sobre la protección a la infancia y la adolescencia, tomamos como referencia la Ley Orgánica 821 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que en el artículo 35 establece la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos. En este sentido, el Consejo elaboró el documento Posicionamiento ante la figura del coordinador de bienestar social y protección en los centros educativos, donde plantea
que las trabajadoras sociales son figura de referencia en relación al bienestar y la protección del alumnado, que tienen la formación y las competencias necesarias para realizar toda y cada una de las funciones que vienen determinadas en el artículo 35 y que además ya las vienen desarrollando en los centros escolares durante décadas. En cuanto al marco legislativo estatal de educación relacionado con el trabajo social, cabe destacar las dos leyes orgánicas en vigor, la LOE y la LOMLOE. En estas leyes no se concreta ningún aspecto específico sobre el trabajo social, pero sí que sienta las bases sobre las que las comunidades autónomas pueden establecer las funciones de las trabajadoras sociales, en base a dos premisas: reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema mediante una educación comprensiva, y la segunda, considerar la educación inclusiva como derecho humano que ha de ser efectivo en la infancia y en quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Esta legislación educativa obliga a eliminar las barreras que limitan el acceso, la presencia y la participación en los aprendizajes, a la no discriminación e igualdad efectiva para la permanencia en el sistema educativo y la accesibilidad universal para todo el alumnado, asegurar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar el máximo desarrollo educativo y social, y a realizar actuaciones preventivas y compensatorias garantizando las condiciones más favorables y los recursos personales necesarios para la escolarización. En cuanto a la normativa autonómica sobre las funciones del personal trabajador social de educación, en el documento se hace un recorrido normativo por las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas para identificar la presencia y concreción de las funciones de las trabajadoras sociales, incluyendo las leyes educativas y los artículos en los que aparecen estas funciones específicas. Seguidamente pasamos al análisis de las funciones del trabajo social en educación en las comunidades autónomas, y en la comparativa por autonomía vemos que hay 7 comunidades que tienen normativa específica, que son Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y la región de Murcia, y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, frente a 10 comunidades donde no se contempla esta legislación específica. Vemos que cada comunidad autónoma tiene un planteamiento diferente sobre la figura profesional del trabajo social y sus funciones. Y se constatan 2 modelos: trabajo social en educación versus profesor de servicios a la comunidad. En cuanto a las fortalezas y vacíos legales, se pondera el respaldo normativo a nivel estatal y autonómico de la intervención social dentro del ámbito educativo, aunque vamos a ir viendo que el que exista legislación no es una garantía de la presencia. Se observan muchas diferencias en la finalidad, los objetivos, la planificación de las actividades y las funciones que se llevan a cabo dentro del sistema educativo en cada autonomía. Hay normativas que centran sus intervenciones únicamente en un sector de la población escolar concreto, como es el de la diversidad funcional, dejando de lado la cobertura a otra tipología de centros y necesidades. No se definen ratios, las plantillas son muy insuficientes y el trabajo social en educación no está reconocido ni garantizado como una prestación del sistema educativo. En el apartado de conclusiones destacamos que es necesario establecer la regulación normativa específica que defina el perfil profesional y las funciones exclusivas de las trabajadoras sociales en el sistema educativo. Se siguen teniendo grandes carencias en relación a las coberturas y prestaciones que ofrece el trabajador social de educación a la comunidad educativa. Existen diferentes situaciones administrativas y laborales de las trabajadoras sociales y de la incorporación a sus puestos que dificultan una buena praxis profesional.
bajas que no se cubren, jubilaciones que se amortizan, horarios, salarios diferentes, condiciones de trabajo, escasa disponibilidad de medios técnicos, todo ello incide muy negativamente en el desempeño de las funciones. Es necesario establecer las prioridades y directrices comunes sobre sus funciones. La escasa dotación de las plantillas hace que persistan disfunciones en la protección social del alumnado. Las elevadas ratios y las amplias zonas de cobertura que soportan no posibilitan una atención suficiente para ofrecer la protección y el apoyo que precisa el alumnado, el asesoramiento a las familias y al profesorado y la adecuada coordinación e intervención sociocomunitaria. La especificidad e idiosincrasia de las funciones de estos profesionales hace necesaria una regulación normativa de este ámbito en el ordenamiento del sistema educativo para responder adecuadamente a las necesidades sociales de los centros. En muchos casos, esas necesidades no son atendidas porque el profesional no está presente y, por tanto, son asumidas por otros profesionales que no son especialistas en trabajo social, con los consiguientes perjuicios. Además, dentro de las funciones del personal trabajador social de educación, es necesario prestar más atención a las emergencias sociales en el sistema educativo, como ya hemos visto, situaciones de emergencia como la pandemia o la reciente DANA y otras emergencias han de ser prioridad para quienes gestionan estos recursos, garantizando a la comunidad educativa nuestro apoyo profesional. Se ha de garantizar esta figura profesional en todos los centros escolares, pero especialmente en los de acción educativa singular, centros de educación especial y aquellos que por sus características lo requieran, así como ante circunstancias imprevistas que afecten al alumnado. Otro aspecto fundamental es que las prestaciones del trabajo social en educación han de ser consideradas como un derecho del alumnado en las etapas de escolarización obligatoria y garantizadas como lo están las de otros profesionales, fisioterapeutas, maestros de audición y lenguaje, de pedagogía terapeuta. El colectivo de trabajo social en educación, como expertos conocedores de la realidad escolar y social compleja y diversa, ha de estar representada por los colegios profesionales de trabajo social en los consejos escolares de las comunidades autónomas, en proyectos y estatales y europeos, en las comisiones para la valoración de medidas de atención de las vulnerabilidades socioeducativas, en general, en todos aquellos espacios en que podamos hacer valer nuestro saber y nuestras consideraciones para mejorar la calidad del servicio. Y finalmente, por todo lo que hemos comentado de que estamos en una situación compleja y muy cambiante, y el sistema educativo también, es necesario promover la formación específica mediante cursos de posgrado y máster de trabajo social en educación en universidades para garantizar la especialización de este colectivo y la actualización de sus conocimientos y competencias profesionales de cara a la intervención profesional. Con toda la información recabada en el documento se proponen una serie de recomendaciones para definir las funciones específicas del trabajo social en educación, agrupadas en 3 ejes claves, que es la importancia de la concreción de estas funciones, una propuesta de mínimos sobre las funciones y la coordinación con recursos educativos y comunitarios. En cuanto a la importancia de la concreción de las funciones del trabajo social en educación y por la diversidad que hemos visto de situaciones en cada autonomía, se plantea generalizar algunos aspectos. Una definición del trabajo social en educación unificada y consensuada, el encuadre de la intervención, que es el marco de intervención en el centro que hemos hablado de profesorado, alumnado, familias y la comunidad, que la normativa se acoja a los paradigmas de la educación del siglo XXI, que es la escuela inclusiva, la equidad, la igualdad de oportunidades, la cohesión y la justicia social, considerar los centros educativos como espacios de socialización y protección de los derechos de la infancia y adolescencia, espacios protectores donde se aprende, se convive y se les protege a los menores.
Las funciones generales y específicas del trabajo social en educación, que deben estar adaptadas a las necesidades de cada territorio y con una intervención que englobe desde lo individual hasta lo comunitario. La visibilización de los roles de los diferentes agentes sociales que operan en el contexto educativo, especialmente la de los trabajadores sociales en educación, con sus límites, funciones específicas y complementarias desde una ética de cuidado y buen trato. En segundo lugar, en la propuesta de mínimos sobre las funciones, estas funciones básicas se concretarían en información, orientación y asesoramiento a los centros y al profesorado en la detección e identificación de necesidades del alumnado vinculadas al entorno familiar y social y la colaboración en la planificación de actuaciones de respuesta educativa, participación en proyectos de centro para mejorar la convivencia y dar respuesta a las necesidades sociales del alumnado y sus familias, acompañar y asesorar a los equipos directivos en la actuación de protocolos. El profesional del trabajo social en educación es referente para los problemas sociales que afectan a la protección y al bienestar general de niños, niñas y jóvenes en el contexto escolar. Hemos dicho que los centros educativos son centros donde los niños pasan muchas horas y se detectan fácilmente todas estas situaciones. Colaborar con las administraciones en la planificación y optimización de los recursos socioeducativos del sector y en temas relacionados con la escolarización del alumnado. Trabajo en red y creando sinergias, colaborando con las instituciones y servicios de la zona para detectar necesidades y establecer criterios comunes de actuación. Y junto a ello, la colaboración en la detección de necesidades de formación de las profesionales de los centros educativos, participar en la formación del profesorado en temáticas sociofamiliares que nos competen y colaborar en la formación de nuevos profesionales y estudiantes en prácticas del ámbito del trabajo social en colaboración con las universidades. Y en tercer lugar, en cuanto a la coordinación con recursos educativos y comunitarios, que siempre está en nuestro ADN de trabajo social y es cierto que muchas veces lo hacemos sin contar con los protocolos necesarios, se ha de facilitar y potenciar el trabajo social en educación para coordinar programas y servicios dirigidos a la comunidad educativa, para dar coherencia a las intervenciones dirigidas a la mejora educativa del alumnado socialmente vulnerable. Estos profesionales se han de coordinar con los profesionales del trabajo social en sanidad, con unidades pediátricas, unidades de salud mental infantil, con el aumento considerable de las problemáticas de salud mental en los menores. Y la trabajadora social de educación se ha de considerar el enlace natural entre el sistema educativo y el sistema de servicios sociales y el de protección. Se debe trabajar en coordinación con los servicios comunitarios y entidades del tercer sector, con una metodología de trabajo en red, compartiendo objetivos, uniendo esfuerzos y maximizando la relación entre las distintas acciones. A lo largo del documento se incorporan numerosas citas referenciadas en el apartado de bibliografía. Se incluyen en el documento también dos anexos, las propuestas políticas elaboradas por el Consejo General del Trabajo Social en 2023, referidas al ámbito educativo, por supuesto, y las referencias normativas sobre las funciones del personal trabajador social en educación en las comunidades autónomas, en el que se detallan las leyes de cada autonomía. Confiamos que el esfuerzo realizado con este trabajo sirva para que las administraciones educativas tomen en consideración estas propuestas y doten al sistema educativo de los y las especialistas en trabajo social, garantes del derecho a la educación de todo el alumnado y en especial de aquel más desfavorecido. Como colectivo profesional, conseguirlo es nuestro reto. Os animamos a leer el documento, lo tenéis accesible en la web del Consejo y también mediante el código QR, que los tenéis por la sala también distribuidos. Y como reflexión final, queremos subrayar que mediante el trabajo social en educación se realizan aportaciones sustanciales que trascienden el medio educativo y que son una contribución esencial para la construcción de la sociedad del bienestar y el progreso,
basada en el derecho, la concertación, el diálogo y la cooperación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Loles, por esta panorámica general que da cuenta de muchas cosas, lo decíamos al principio, también de la falta de uniformidad en los diferentes territorios y en la importancia de definir y de esclarecer la figura profesional, las funciones específicas, ¿no?, para que de verdad pueda tener el impacto que todos deseamos. Nos has dejado también deberes para la universidad. Yo me he tomado nota y voy transmitiendo también lo que nos toca por nuestra parte. Y yo creo que, bueno, como todos los científicos sociales sabemos, por muchas ganas que tengamos de intervenir sobre la realidad social, para hacerlo necesitamos buenos diagnósticos. Y yo creo que la presentación de este documento permite, de alguna manera, esclarecer cuáles son las vías, ¿no?, de acción iniciales en las que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que es el momento ya de dar por inauguradas la primera jornada, que lo diga bien, estatal de trabajo social en educación, pero creo que no debemos cerrar esta mesa inaugural sin volver a recordar a los más de 20.000 niños que tras la DANA siguen sin tener garantizado su derecho a la educación y que esperemos que en breve pues, puedan volver con el esfuerzo de todas y de todos a su normalidad educativa. Así que muchas gracias, compañeras de mesa, muchas gracias a todos los asistentes, los presenciales y los virtuales, y ahora sí que empieza el contenido de las jornadas con las ponentes y los ponentes que nos van a acompañar durante el día. Muchas gracias a todas. Una cosa muy rápida, y es que quiero agradecer expresamente el trabajo de Susana, que ha estado con el grupo de equipo de educación, el grupo de educación con Loles y las compañeras que he mencionado antes, haciendo posible esta realidad y este instrumento para seguir hablando de trabajo social en educación. Óscar, que lo tenemos por ahí, también técnico del Consejo, y Sara, técnica del Colegio de Alicante, que están haciendo posible esta mañana. Así que también para ellos ese reconocimiento.